¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal como todos los domingos. Hoy domingo 8 de diciembre, feriado. De hecho, feriado de verdad. Día de domingo, doble feriado, porque Doble domingo, feriado. porque 8 de diciembre, además acá cupé, ¿verdad? Sí. Día de la Virgen. ¿Qué tal, Vivo? ¿Bien? Bien, tranquilo, todo bien acá con el calorcito. Bueno, hoy vamos a hablar con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. En el segundo bloque, Jalil Rashid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Después va a estar con nosotros Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Y en el cuarto bloque, Natalicio Chase, senador líder de la bancada Honor Colorado, y el diputado Alejandro Aguilera. Arrancamos y le saludamos a nuestro invitado, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Pipo, y a toda la teleaudiencia. Para arrancar, y vamos después a las cuestiones de números positivos, porque eso es lo que entusiasma. No sé si ya hiciste una valoración sobre lo que había salido la semana pasada y que fue tapa de diarios y generó un debate. Famoso informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Le escuchamos al presidente Peña hacer referencia a algunas imprecisiones y también habló de un informe desactualizado. ¿Qué más agregás a eso, ministro? Mira, yo no voy a dar lecciones de periodismo, ¿verdad? Pero me sorprende de que un informe que sea de 6 meses atrás sea tapa de un diario, ¿verdad? Porque no merece consideración. A ese ritmo vamos a tener informes del año 2014 o 2015 que van a ser tapa de diario dentro de poco. Con tal de colocar alguna noticia negativa sobre el país. Eso en primer lugar, ¿verdad? Entonces es un informe desfasado en el tiempo, ¿verdad? Y que por suerte salió en julio, porque entonces uno puede de alguna manera valorar su importancia o su impacto en la economía o en la consideración de la economía paraguaya por parte de mucha gente. Y me refiero a lo siguiente: ese informe salió en el mes de julio, a comienzo del mes de julio, mediados del mes de julio. Y a nosotros Moody's nos otorga el grado de inversión hacia finales del mes de julio, es decir, con posterioridad que salió este informe, y por tanto era algo público, algo que se sabía, y evidentemente, por lo menos en términos de lo que ha sido la calificación de riesgo soberano, no tuvo ningún impacto porque nos dieron el grado de inversión en ese momento. Entonces hay que tomarlo con la seriedad que se merece, entendiendo de que es un informe atrasado, tiene muchas consideraciones, eso siempre yo digo. Es cierto, la prensa tiene que enfatizar lo que le interesa, pero es un informe de 22 páginas en donde hay también ponderaciones importantes para lo que es la economía paraguaya, y por supuesto tiene sus críticas, de las cuales yo soy consciente y no desconozco, pero siempre hay que hacer un informe, digamos, una lectura balanceada de qué es lo que realmente contiene finalmente ese informe. Yo creo que al final de los días hay muchas cuestiones positivas, no solamente de Moody's, de Fitch, sino también de los multilaterales, y bueno, tienen una visión que es muchísimo más positiva que ese párrafo que se resaltó mucho en los medios periodísticos. Cuando se habla justamente de información atrasada y se entrega en julio un informe, que sí, es de hace 6 meses atrás el informe, pero la información es del año 2022-2023. Es como la vez pasada estaban, como mismo decir, alguna prensa celebrando un informe, entre comillas, del índice de criminalidad, que Paraguay entre los países con mayor índice de criminalidad, y no se fijaron que era 2020-2023. O sea, y ahí cuando se fijaron eso dejaron de publicar automáticamente porque no le convenía. O sea, el hecho de que se dé a publicidad en algo como, sobre todo en temas económicos, ¿verdad? Cuando uno quiere hablar de un tema económico, uno atrasa un año. En economía un año es una barbaridad, ¿verdad? O sea, no se puede estar, y más cuando hubo un cambio de gobierno en el medio, un cambio total, radical de la política, de la forma de ver las cosas. Porque venimos de un gobierno que le importaba 3 cominos de endeudamiento. De hecho, aumentó creo que 110% de deuda externa en 5 años. Cosa inédita, no sé ni en otro lugar del mundo aumentó el 110% de la deuda externa en un solo periodo de gobierno, ¿verdad? Ya sé que los montos a lo mejor no son significativos para otros lugares, pero para nosotros es el 110% de la deuda. Ustedes se encontraron con un país quebrado, con un país endeudado, sí prácticamente había una cesación de pago internamente, no estaban pagándole a los proveedores, pagaron a los proveedores, se pusieron al día. Y ya en junio, cuando ellos publican el informe,
era otra la realidad. Y el mismo redactor del informe sabe que es otra la realidad. ¿Cuál es la intención de publicar un informe con información que ya no es válida? O sea, ¿cuál es el valor de ese informe? Cero, nulo. O sea, este es un informe hace un año, pero en realidad si me preguntas ahora no es más así. ¿Para qué publico? Entonces, yo creo que sí hay una, y eso es una opinión mía, ¿verdad? Yo sé que vos sos más diplomático, no lo hay, una mala intención aviesa de ver qué puedo tirar, qué huesos le puedo tirar a los muchachos para que tengan un fin de año pasable, ¿verdad? Mira, toda la razón tenés. La verdad que había que preguntarle a quien, no sé si es responsable o quien escribió, pero abajo hay alguien a quien se puede contactar de la embajada norteamericana acá. No me acuerdo ahora, el nombre es un nombre latino, ¿verdad? Pero está al final del informe, tiene incluso su celular para contactar o el número de teléfono. Habría que preguntarle a él. Así como si tuviera la oportunidad le preguntaría, él, decime una cosa, está bien que tengas varias fuentes, ¿verdad? Porque cita varias fuentes a lo largo del informe, pero ¿cuántas veces te reuniste con gente del MEF, con gente del BCP, con gente del MIC? Porque los multilaterales cuando vienen no se pueden reunir con todos, pero hacen un trabajo serio. Claro. No solamente leen las cosas que están, sino se reúnen con los críticos al gobierno, que están en su derecho de hacerlo, pero también con gente del gobierno para que se le dé información y no coloque cosas que están totalmente equivocadas y que son hasta irresponsables. ¿A qué me refiero? En lo que me atañe a mí, porque hay una parte del informe que dice el gobierno se niega a pagar sus deudas, pero acabo de ser grado de inversión. ¿A qué deuda se está refiriendo? Del gobierno, ¿verdad? Entonces no entiendo esa afirmación que está en el resumen ejecutivo, me parece una tremenda irresponsabilidad y viene de contramano con todo lo que nos dicen los multilaterales y con todo lo que nos dicen las calificadoras de riesgo, que somos un país creíble y que pagamos nuestra deuda. De hecho, este gobierno agarró la deuda que nos dejó el gobierno anterior de 600 millones y amortizamos. Entonces, no entiendo la irresponsabilidad que incluso aunque haya sido en julio la publicación y haya mandado el borrador en el mes de marzo, ¿a qué deuda se refería que el gobierno no quiere pagar? Porque eso sí es muy irresponsable desde el punto de vista ya sea de la embajada o del Departamento de Estado. Me gustaría que me expliquen ellos. Para cerrar este tema, el que va a asumir en enero al frente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el senador Marco Rubio, le había hecho una declaración en lo que respecta a la tarea de algunas embajadas. Palabras más, palabras menos, andan por su cabeza, lo dijo Rubio, esas declaraciones. Con este informe, lo que viene también a confirmar es que los parámetros que tienen en cuenta no son precisamente técnicos, sino criterios políticos. Por eso, cuando los hechos, y eso me dijo la semana pasada cuando hablamos al respecto Javier Jiménez, el ministro de Industria y Comercio, agregan calificativos. Entonces, esos calificativos como corrupción, galopante, no me acuerdo el término que habían utilizado, pero eso te confirma que hay un criterio político. Y a eso que dijiste recién, ministro, 15 días después viene el grado de inversión que nos da una de las calificadoras más importantes del mundo. Ahí sí te das cuenta de cuáles son los criterios que tienen en cuenta esas calificadoras y no precisamente tapas de diarios o informes de ONG, con todo respeto a algunas ONG, pero siempre hay un sesgo detrás de esos informes. Yo creo que una de las primeras cosas que uno aprende, ¿verdad?, cuando uno entra en la carrera profesional es evitar justamente esos adjetivos calificativos en lo posible. Uno tiene que hacer una descripción. Estos no son artículos de opinión y por tanto no pueden estar llenos de adjetivos calificativos, ni tampoco de generalizaciones, ¿verdad? Porque a veces dice los funcionarios públicos tal cosa, tal cosa. Perdón, pueden ser una parte de los funcionarios públicos, pero no se puede decir los funcionarios públicos. Creo que mucha gente se va a sentir ofendida por el hecho de que se haya generalizado un poco cómo este informe ha caracterizado a los funcionarios públicos, porque hizo una generalización, ni siquiera puso una parte o algunos funcionarios públicos, lo que sea. A todos los metió en la misma bolsa. Cambiando, dejando ya de lado este informe, mirando a partir de lo que implica este presupuesto,
es el presupuesto elaborado definitivamente por este gobierno, Sí. por el gobierno de Santiago Peña, el presupuesto 2025. La semana pasada, desde la vocería de la Presidencia de la República, elaboraron un cuadro y que nosotros inclusive en algún momento habíamos reclamado, y creo que en unas entrevistas lo dijiste, ministro, lastimosamente la cuestión que instala un sector de la prensa y la oposición con el tema del autoaumento del salario de los parlamentarios, que es un hecho real, que existe, nadie niega eso, pero dejan de lado algunas cuestiones sustanciales diferentes que tiene este presupuesto, sobre todo en el ámbito social, ministro. Y ahí podemos entrar a desmenuzar salud, Ministerio de Educación, universidades, Ministerio de Desarrollo Social y ni qué decir tema hambre cero, y le podemos agregar también lo que tiene que ver con seguridad. Sí. Básicamente siempre nosotros dijimos acá tenemos 4 sectores que van a ser prioritarios y vamos a tratar de apoyarlos en la medida de lo posible, de que tengamos los recursos. Salud, educación, seguridad y la parte de protección social. O sea, bien claro es el lineamiento del presidente de la República en términos de, bueno, acá tenemos que asignar más recursos. Y el presupuesto es un presupuesto de 17.700 millones aproximadamente y sí, van a haber probablemente, aunque haya sido nuestro presupuesto, cuestiones que se pueden mejorar. Entonces no somos ajenos a eso. Ahora hay que hacer un análisis balanceado, ¿verdad? Lo que decía yo con el informe de Fitch, se enfatizó mucho una línea en lugar de las 11 páginas llenos de halagos que tenía ese informe. Y lo mismo el presupuesto, no podés focalizar el análisis en lo que pasó últimamente y no ver todo el presupuesto general. Y para la audiencia le quiero, como son 4 sectores, voy a decir 4 números o 4 cosas que pasan con este presupuesto. Salud. Voy a decir primero cómo era para el presupuesto para salud y cómo es ahora. Cómo era es el promedio 2020-2023. Y ojo que 2020 era toda la pandemia, entonces estaba inflado. Pero de todas maneras, salud, 7,5 billones era lo que se tenía. Ahora en este presupuesto tenemos 9,7 billones, ¿verdad? Son más de 2 billones más que estamos metiendo, ¿verdad? Con nuestro primer presupuesto. Y eso que el año pasado ya le dimos cosas, por eso no salta tanto con respecto al año pasado. Pero incluso con respecto al año pasado son 118 millones de dólares más. Y lo del año pasado ya era lo más grande de lo que era anteriormente. Entonces, de 7,5 a 9,7 billones, ¿verdad? Incluyendo acá, ¿verdad? Una parte que a mí me tocó mucho porque me tocó reunirme con esa gente que son los enfermos oncológicos. Y yo les prometí, de que se iba a ejecutar el 100% del presupuesto de INCAN y que yo le iba a conseguir recursos para el año que viene. Y estamos dando 25 millones de dólares más para medicamentos para el año que viene, que no va a alcanzar, yo soy consciente. Pero es la primera vez que un gobierno se pone las pilas y da monto para la compra de medicamentos oncológicos. Solamente en INCAN, yo tengo acá la cifra, del 2023, presupuesto 2023 al presupuesto 2025, es el doble exactamente. ¿Sí? Literalmente el Y así doble. mismo. 340 millones, 680 millones. O Le sea, estamos dando duplicación. todo lo que podemos. Y sobre todo, yo veo un número importante acá que es, aporte del Tesoro va de 180 millones a 580 millones. O sea, esa cifra es gigantesca, porque cuando se habla de institucional, creo que son recursos propios, es lo que pagan los pacientes por ese dinero que ingresa por el pago de los pacientes, que es lo que menos debería ingresar. Ustedes redujeron a un mínimo histórico de 100 millones nomás eso, y aumentaron históricamente, triplicaron el monto de lo que es porque aporte del Estado. cuando dependes de recursos propios, a veces no recaudás. No es real, pues. En cambio, acá lo del Tesoro se le va a garantizar exactamente que tengan para eso. Sigamos con educación, ¿verdad? También casualmente da 7,5 billones lo que tenía en la época 2020-2023. En este momento es 9,8. Casi que se copia, ¿verdad? De 7,5 a 9,7 y de 7,5 a 9,7 o 9,8. Entre paréntesis, antes de avanzar, ministro, para puntualizar nomás, cuando te dicen se invierte acá y se deja de lado educación y salud, con estos datos objetivos, liquida ese relato. Se liquida, o sea, no miran, o sea, dicen generalidades, ¿verdad? Y no hacen el trabajo de mirar. Estos son 91 millones de dólares más con respecto al año anterior, ¿verdad? Que ya era lo más alto que ese 7,5 billones que tenía.
de los cuales volvemos a dar, ya le dimos mucho para los kits escolares el año pasado, damos por encima 8 millones más otra vez para kits. Entonces, estamos apostando a la educación y no solamente de palabra. Protección social, creo que se habló de la importancia. El presupuesto era mínimo, 541.000 millones, ¿verdad? 541 para que la gente se acuerde. Este año ya pasa a ser billón, ¿verdad? Pero pasa de 541 a 4.566, miles de millones, que en realidad es 4 millones. Pero de 541 a 4.500, 8 veces más. Y esto son 511 millones de dólares más que va para el programa Hambre Cero, que va 375 millones de dólares para adultos mayores. ¿Cuándo vimos eso? 375 millones para adultos mayores. Y 134 para alimento escolar, porque la otra parte está con las gobernaciones, también fondos del Tesoro, y 78 millones para Tecópora. Entonces, acá también se ve un cambio radical y el foco que tenemos. Y por último, la cuestión de seguridad, que pasa de 3,1 billones a 4 billones, ¿verdad? Ayer el martes estamos entregando las patrulleras de Itaipú, ¿verdad? Eso van a tener que tener combustible, seguramente alguna reparación, gente que maneje. Estamos garantizando para los 5.000 nuevos efectivos policiales a partir del 1 de enero, otros 5.000 que van a estar estudiando, los nuevos linces que van a estar estudiando. Entonces, como nunca se está apostando en seguridad, porque seguridad significa economía o crecimiento económico, porque no podemos tener crecimiento económico. Entonces, creo, a pesar de que vi que hubo gente que estaba un poco molesta porque se dijo, pero este es el mejor presupuesto que se ha tenido en la era democrática, que yo estoy siguiendo de la era democrática, lejos. Eso que se dijo, ministro, yo digo, los números, esto que desmenuzaste es irrefutable, no es un speech. El otro día me decían también, sí, pero acá están los números, comparables. Y en el cuadro que publicaron la semana pasada de vocería del Poder desde la presidencia, hacían esa misma relación. 2024, 2025, la diferencia. Y ahí encontrás estos números. Pero ahí, por eso yo comparo con 2023, porque en el 2024, en 15 días nosotros ya metimos más para medicamentos, más para pagar a los profesores. Entonces, es un poco mentiroso porque ya tenemos aumentos significativos en el 2024 con respecto a lo que era anteriormente. Y una cuestión adicional, porque hubo un colega tuyo en un programa que yo no participé, estaba el senador Maidana y estaba preocupado, pero estos son números teóricos. Y estos no son números teóricos, esto vamos a ejecutar. Porque, por ejemplo, en este año 2024, de los 350 millones de dólares creo que le dimos a medicamentos, un poco menos, fue 320. Al final del mes de noviembre estamos ejecutando el 92% de lo presupuestado. Nunca se tuvo esa ejecución del 92%. O sea, pusimos el dinero en la compra de medicamentos. Probablemente falta, pero tenemos la ejecución probablemente del 100% de lo presupuestado en la parte de medicamentos. Estos números de acá no son números teóricos. Estos números de acá, nosotros del Ministerio de Economía nos vamos a encargar de que tenga una ejecución del 100%. En el caso, justamente, del INCAN y de medicamentos, que son los temas donde uno más ve la urgencia, ¿verdad? O donde uno más reclamos siempre, hay, como decís, nunca alcanza. Y yo decía hoy, en estos días, no alcanza porque, claro, el único lugar donde pueden acceder los pacientes con cáncer es el INCAN. IPS tenía tenido hoy un hospital de hemato-oncológico, el que está, el cimiento, y la plata no está. Y hay un problema grave porque se desapareció la plata. Si hubiera estado ese hospital hemato-oncológico funcionando el IPS, quizás el INCAN estaría con mucho menos pacientes y mucho menos carga. Pero además, vamos a tener una realidad, nunca va a ser suficiente el INCAN, porque mientras más mejore el INCAN, más pacientes van a derivarse, van a irse al INCAN, van a decir, ¿para qué yo voy a ir a empeñar y sacar un préstamo o vender algo, lo que sea? Si tengo un hospital público que está cumpliendo 100%, está entregando, consiguiendo los medicamentos, funcionan los equipos, funcionan las cosas, voy a recurrir al público y voy a cargar más otra vez al público. O sea, siempre va a ser
una necesidad el INCAN, lo que hay es como acompañar, ¿verdad? Sí, no, así mismo. O sea, por eso la cuestión de salud, la cuestión de educación siempre van a requerir mayores recursos y en nuestra responsabilidad justamente mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad del gasto y estos números, 4 números nomás que doy. Ahí claramente se ve cómo ha mejorado la calidad del gasto en este presupuesto que es nuestro finalmente en un 100%. Estaba escuchando el tema del Ministerio de Educación, pero al final el aumento importante que se da en el área de educación es para pagar salario. Y ahí decir, pues el Ministerio de Salud se da salario, es para docentes. Un reclamo permanente. ¿Y quién puede ponerse, ministro, en que los docentes tengan una mejora salarial? Sí, ellos tuvieron, digamos, varios acuerdos anteriores, entre ellos lo que era la carrera docente, el salario mínimo profesional, y no se estaba cumpliendo con ellos. Entre los diferentes problemas que nos dejaron a nosotros fue justamente la falta de compromiso que se había tenido con ellos a pesar de algo firmado ya en el año, creo que era 2017. Nunca se cumplió. Y eran 5 años que se tenía que cumplir lo que era para llegar a lo que es el escalafón docente. Nosotros este año 2024 estamos cumpliendo en 4 y el año que viene, como prometimos, el 5.º. Y llegamos también al salario mínimo profesional, ¿verdad? Entonces cumplimos con ellos, a pesar de que eran promesas anteriores que no se habían hecho ningún esfuerzo como para cumplir con ellos. Y quiero resaltar algo, ¿verdad? Porque creo que era casi que normal las marchas de los maestros, ya sea en noviembre, diciembre, o las amenazas de que no iban a comenzar las clases en febrero. ¿Se escuchó algo este año? No. Y eso más, yo recuerdo que fue... Justamente porque estamos cumpliendo con ellos, ¿verdad? ¿Vos te acordás, ministro? Vos estabas, creo que en el banco cuando Santiago ya era candidato en Santiago Peña. La promesa del otro candidato fue: vamos a subir todo el primer año, vamos a darle ya. Y salieron con esa historia y le engañaban tanto a los médicos como a los docentes. Y ni ninguno de los dos en los 5 años de gobierno anterior tuvieron los aumentos. Y por eso eran las marchas, porque dijeron: ustedes nos convencieron para que en la interna le votemos a este candidato, que en la general le votemos a este candidato, con la promesa que nos iban a dar el primer año todo el aumento del 100% en vez de lo que prometía dentro de lo razonable. Santiago Peña decía: en 5 años le vamos a dar, porque era lo razonable. Y no le cumplieron. Y hoy se les cumple en un año, 4 años seguidos. O sea, y esos referentes del sindicalismo terminaron huyendo, ¿verdad? No, hay uno que sigue dando vuelta por el sur, como el Morenazi Piris, ¿verdad? Pero digo nomás yo, esta gente es la que le prometió y arreó a muchos maestros mintiéndole. Yo entiendo en la desesperación como creyeron, pero fue la que después nuevamente el presidente le prometió, y ahora sí, el presidente le prometió en campaña y cumplió como tenía que ser, ¿verdad? Eso es importante, por eso voy a decir, no hay marcha. Y claro, porque hoy ¿qué podés reclamar? El tipo vino, te prometió lo que no le vos no le creíste, votaste por el otro, te jodieron, ahora le creíste y te cumplió. Y es un esfuerzo muy grande cumplir 4 años en un año. Ahora, el compromiso de ellos también es, una vez que cumplamos esto, que fue cuando me senté con ellos, es la cuestión de empezar a trabajar en mejorar la calidad de la salud. Así como ellos tienen derechos, también tienen obligaciones. Y esperemos que ahora nos sentemos a hablar o se sienten a hablar con el MEC para ver un poco qué podemos hacer para subir la calidad de nuestra educación acá en Paraguay. Y aparte tener el complemento que ya es verificable. Hace 2 semanas me tocó ir a la zona del Chaco por el tema hambre cero y recogimos para uno de nuestros espacios periodísticos testimonios de los directores, docentes, padres sobre el impacto de hambre cero. Y el nivel de asistencia en las aulas, 100%, pero 100%. Entonces, le contaba el otro día al ministro Tadeo Rojas, una cocinera indígena que fue contratada por una de las empresas, dice: yo tengo 4 hijos, ahora tengo 127 hijos. Y mis hijos en casa ya me reclaman que yo les cocine la misma comida que se come en la escuela. Entonces, y ahí, ¿por qué menciono esto? El impacto que esto también va a generar en el objetivo principal. Claro que es con platos de comida de calidad, pero que eso eleve también el nivel de concentración de los chicos, porque el ministro
Luis País Ramírez dice, nadie aprende con el estómago vacío. ¿Quién va a tener niveles de concentración? Entonces, eso también me parece importante puntualizar, ministro. Y lo otro, lo de la Universidad Nacional de Asunción. Ello históricamente, el Consejo Superior Universitario se declara en paro el día en que se va a tratar el presupuesto. En expectativa, si no responde a su expectativa, ellos continúan y ejercen una presión. Cuando se trató el presupuesto, ellos estuvieron en paro, como hacen históricamente, levantaron, no hubo ningún ruido, como dijiste, no hubo una movilización, no hubo absolutamente nada, porque también en el área de la Universidad Nacional de Asunción se nota un incremento de acuerdo a lo que ellos estaban reclamando. Sí, así mismo. Pero queda mucho. Seguramente van a haber cosas que vamos a poder seguir mejorando. El año que viene esperemos de que sigan subiendo las recaudaciones. Eso nos va a dar mucho más colchón para seguir apostando por estos 4 sectores que vamos a tener. Pero de nuevo, hay que hacer un análisis balanceado de las cosas. Nunca solamente todo es bueno ni todo es malo. No podemos irnos a esos extremos. Ahora, ahí cuando justamente hace unas semanas atrás le hablaban al presidente y decía al presidente, le preguntaban, pero la calidad del gasto, presidente, y no mejoró la calidad del gasto, le dice él, o sea, justamente por eso, o sea, tenemos un presupuesto que creo que el número es histórico, o sea, el tamaño del presupuesto en dólares, pero también los rubros en que está invirtiendo son históricos, o sea, la calidad del gasto es la que ha mejorado. Pero sin embargo, el déficit fiscal creo que se mantuvo se manejó 1.6, creo que 2.6 el año que viene en 1.9. Por eso, 1.9, ¿verdad? Contra 6 y pico que teníamos, con una calidad de gasto espantosa, ¿verdad? Sin inversión. O sea, realmente si uno se sienta sin sesgo ideológico ni sesgo político a revisar un presupuesto y revisar el otro, no hay ni para empezar. No, de hecho, uno de los indicadores que usamos, aparte de esto que dije, estos son sectores donde apostamos, para mostrar la calidad del gasto, es la cuestión de cuánto pesa la masa salarial de los funcionarios públicos sobre el total de impuestos. Y ese número era alrededor del 64-65%, en un momento estuvo 70-72%, lo hemos bajado al mínimo histórico de 52%. Eso te deja que el 48% de los impuestos pueda ser utilizado para otras cosas, compra de medicamentos, o mismo para empezar a financiar una parte de las construcciones. En lugar de endeudarnos, podemos usar para la construcción. Entonces, ahí también se ve la calidad del gasto. Un indicador duro que tiene sus limitaciones, porque dentro de la masa salarial está el salario de los profesores, está el salario de los médicos. Entonces, si uno ve que crezca esa masa salarial, no necesariamente es mala, porque a lo mejor contratar más médicos, más profesores, pero de todas maneras conseguimos bajar ese porcentaje al mínimo histórico. Y una cuestión importante, sin ningún tipo de reforma tributaria, porque la última vez que estuvo más o menos cerca, que fue alguna vez en el 2003, 2004, fue después de que se entró con el impacto de la reforma tributaria. Pero nosotros sin reforma bajamos incluso más, justamente porque se está trabajando bien y se están cuidando los recursos. Y a esto hay que sumarle, por un lado, la nueva meta que le van a dar a Uruguay de NIT, y esto que se tiene que definir. Ahora en estos días hablaba con Carlos Liceras de la CONAXAR, la desmonopolización de 2 juegos de azar, que la idea es que, y se hace un estudio técnico, ¿sabes, ministro? Que hay hasta 3, tanto la quiniela como las apuestas deportivas. Sí. Entonces eso te indica que si eso sale así como se presentó el Ejecutivo, y que parece que porque ya tiene media sanción en Cámara de Diputados, en esos 2 principales juegos de azar, tener la expectativa de recaudar 3 veces más. No, sí, cuando hay muchos lugares donde se pueden cerrar. Yo me acuerdo que estuve acá una de las veces y que Oscar inicialmente tímidamente decía 400, 600, sí. Yo le dije 900 millones más. Y primero se asustó, pero está haciendo el delivery. Y bueno, para el año que viene, Oscar, entre 500 y 600 millones de dólares más necesitamos. Así que esperemos que cumpla con eso. Justamente ahí cuando se habla del tema de impuestos y el aumento de la recaudación, ¿cómo va a afectar eso, por ejemplo, el tema del... tenemos un problema con Brasil ahora que el real se evaluó muchísimo, el poder adquisitivo del brasilero, que hace
ese ingreso de dinero que entra al Paraguay, el turismo de compras también se ve afectado. Vamos a tener también un problema con el tema, me imagino, de la producción ganadera, que hay un menor hato ganadero. Hay una cantidad de factores que no son tan auspiciosos. ¿Está previsto eso en la recaudación cuando vos le pedías a él 600 millones de dólares más? Le decís, sí. ojo que mira que si no mejor... ese es el panorama, mira, digamos... Son cuestiones cíclicas y creo que, como dice el presidente, estamos en un vecindario complicado, pero este vecindario complicado lo fue desde hace, o lo es desde hace 200 años. Entonces entendemos las volatilidades. Antes teníamos todo el contrabando de Argentina hacia acá. Ahora Argentina está carísimo y realmente vienen muchos argentinos. Invadieron con la cuestión del partido de la Sudamericana, pero arrasaron con todo lo que había. En los shopping no solamente comida, sino compras. Y ahora el turno de Brasil es estar barato, ¿verdad? Entonces vamos a tener desventajas ahí, pero se van compensando entre los dos. Y aparte, nosotros hemos sido capaces de crecer a un 4%, un poco más de 4%, durante la crisis argentina, ¿verdad?, reciente, o durante la peor crisis económica de Brasil, que fue en la época de Dilma, que tuvo el peor desempeño en términos de crecimiento económico de las últimas 6 décadas o algo así. Y crecimos nosotros el 4%. Entonces, mientras nosotros hagamos bien las cosas, sí nos va a pegar, pero nos va a pegar mucho menos de lo que nos pegaba anteriormente. Este tema del anuncio que se hizo la semana pasada, que lo hace el vocero en la Argentina sobre estas reformas en las políticas migratorias para los no residentes, salud, educación, esto generó también un debate en el sentido de que eso obliga al Estado paraguayo, al gobierno, a buscar una salida y una alternativa, sobre todo a esas ciudades fronterizas que tienen que cruzar el otro lado para recibir asistencia sanitaria o incluso educación. ¿Cómo eso se plantea a nivel gobierno? Mira, le estuve escuchando a la embajadora justamente, y ella hablaba, tenemos que ver la letra chica, y es cierto, hay que ver realmente cómo implementan, porque muchas veces son ideas y después tienen que bajar a la implementación. Entonces tendríamos que ver cómo finalmente, cuán estricto va a ser eso, o si no va a ser estricto, o incluso si, por ejemplo, las gobernaciones van a tener más libertad que lo que sería el gobierno central. Entonces hay que ver cómo implementa antes de terminar de hacer una evaluación. Pero ellos están, digamos, con la potestad soberana de tomar medidas que les parezcan son necesarias para cortar el gasto público, que es lo que enfatiza muchísimo el gobierno Milei. Pero veamos la letra chica, a ver cómo termina eso. También hoy se aclaró que se hablaba de gente sin residencia, ¿verdad? O sea, gente que cruzaba para tratarse y no para los millones o cientos de miles, no sé cuánto es el número. Y hay que ver que piden como certificado de residencia, que a lo mejor no es el carnet, sino te piden directamente un número de teléfono. Hay que ver la letra chica por eso, para ver cuán estricto va a ser eso. Justamente yendo a la Argentina, ministro, cuando se habla del modelo argentino, que es muy drástico en algunas cosas y en muchas cosas no coincidimos con ello, ¿verdad? El tema de la obra pública. Ellos hablan, inclusive Milei, su discurso es obra pública, no existe. O sea, la obra pública es todo privada. Nosotros estamos hoy con diferentes figuras, APP, llave en mano, obra directa. Tenemos, y cuando hablamos con la gente de las cámaras, dicen, nosotros necesitamos que llegue a un monto mínimo para que siga creciendo este sector, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes ven en el futuro que se van a utilizar más? APP, privatización de algunas obras directamente. Tenemos una nueva ley de APP, en donde sí tiene todo, tiene unas cuantas correcciones con respecto a la anterior ley de APP, entre ellos el aporte del Estado, ¿verdad?, que en ese momento era Ministerio de Hacienda, no era Ministerio de Economía, focalizaba mucho en la cuestión de la caja. Entonces el aporte del Estado era muy pequeño y permitía solamente la ruta 2, ¿verdad? Pero hay otras rutas que yo creo que van a ser muy productivas, y de que de acuerdo a los cálculos iniciales medio que no te cierra y tenés que aportar un poco más. Pero lo que ocurre finalmente es de que esa obra finalmente tiene un retorno muchísimo más alto de lo teórico que se tenía. Y te doy un ejemplo. Cuando recién se inaugura lo que fue la ruta Luque-Samber, y alguna gente decía,
Jiménez Gaona que hizo para irse a pasar su fin de semana a Summer y ahora está colapsado, estamos pensando en duplicar eso. Entonces, respeto mucho a los ingenieros, pero yo creo mucho en los cálculos que hacen sobre la viabilidad de algunas rutas quedan cortas. Entonces, ahí necesitas que el Estado dé un poco más de incentivo, vaya, coloque un poco más, o la promesa de que va a colocar un poco más, y total, después con recaudaciones terminas colocando menos. Entonces, esas son algunas cuestiones que tenemos en la nueva ley de APP, mayor aporte del Estado, mayor facilidad para iniciativa privada, y por la parte del Ministerio de Obras Públicas, seguir con su presupuesto que tiene ahora, creo que son, en total tenemos 1.000 millones de inversiones. No hay que olvidarse que tenemos los fondos de Itaipú, para eso negociamos, ¿verdad? Se están haciendo las obras acá en Asunción Luque, en la Asunción Luque y Mariano, van a haber otras obras, van a estar los hospitales, va a estar el MUP haciendo obras, va a estar la ANDE haciendo obras. Entonces, la parte de inversión pública a mí no me preocupa de acá para adelante. Hay recursos y hay fuentes de financiamiento. Para ir cerrando, ministro, lo hecho político, y sin entrar en esa diferencia que algunos quieren hacer, los técnicos versus los políticos, el hecho político la semana pasada, lo del Congreso. Y le escuché a Natalicio Chase, que va a estar esta noche con nosotros, Pablo Leite, el propio Bachi Núñez, el presidente del Congreso, porque hubo algunos cuestionamientos sobre esa decisión. Y el argumento que a mí me pareció extremadamente válido, y que también lo dijo el vicepresidente de la República, queremos gobernabilidad. Congreso, Ejecutivo, porque el tema de mesa directiva genera siempre algunas discusiones tempraneras, divisiones internitas. Vos tenés resuelto el tema de la mesa directiva de acá a 3 años y te permite avanzar en proyectos que se consideran claves para el Poder Ejecutivo. Coincidí con esa lectura, por supuesto, ministro. Yo solo tengo palabras de agradecimiento con el Congreso, ¿verdad? De hecho, uno de los factores clave para lograr el grado de inversión fue que vieron que pasamos presupuestos razonables, como este que acabamos de pasar, e hicimos una buena cantidad de reformas que antes solamente estaban en el papel. Entonces, ellos fueron un factor clave, digamos, para no solamente dar gobernabilidad a esta presidencia de Santiago Peña, sino también fueron fundamentales para avanzar en lo económico y por tanto con su impacto en lo social. O sea, estos números que estuve discutiendo no tocaron, o si tocaron fue para incrementar aún más el presupuesto que se tenía para salud. Entonces, trabajamos bien, yo no me quejo, y creo que hay un entendimiento mutuo en términos de cuál es el país que queremos y que anhelamos todos y que tenemos que trabajar hacia ahí. Ministro, a ver. Una última pregunta. Sí. Esta deuda que dejó, se quedó con el gobierno anterior, se pasó a casi 17 mil millones más o menos. ¿La idea, eso se va a ir reduciendo o se va a mantener nomás ya como un... ¿Cuál? La deuda externa que tenemos hoy. La deuda. Sí, la deuda, ¿verdad? En general. Viste que se hay fue dos- de 8 a 17. Hay dos formas de ver eso. En términos de número de dólares, eso probablemente va a seguir aumentando. Pero si tu patrimonio, como toda persona, o tu salario sube, vos no tenés por qué quedarte con el mismo nivel de deuda. Vos tenés más margen para endeudarte. Porque acá tenemos que hacer un balance. O sea, quiero llevar la deuda a cero, como fue lo que hizo o lo que se hizo en algún momento, porque las necesidades indicaban eso. O vamos a empezar a atacar las falencias estructurales que tenemos en términos de infraestructura. Y para eso no tenés los recursos suficientes en términos de impuestos, necesitas endeudarte. Pero si te endeudas para obra de infraestructura que va a tener su retorno económico, yo no tengo miedo en que el número en dólares siga subiendo, pero como proporción del PIB, con el crecimiento que tenemos y con el menor déficit fiscal, ese cociente, ese porcentaje que ahora está alrededor del 40%, ese va a ir disminuyendo automáticamente. Claro, o sea, se puede ir repagando lo que se gastó mal y en vez de usar esa línea para usarlo bien, ¿verdad? Sí, no, así mismo. Ministro, le agradecemos su tiempo y ya no nos vemos este año, el próximo año, recién ya vamos a estar haciendo las evaluaciones. Ojalá que sea antes de junio, por ahí nos dé bola el ministro, que viste que... Yo le quería decir, ojalá que su club le vaya poco mejor el 2025. Mira, ¿verdad? vuelvo cuando Cerro sea campeón de la Copa. No, O sea, estamos fritos, ¿verdad? Gracias, Feliz ministro. año nuevo. Gracias, Feliz año nuevo a usted. ministro. Felices fiestas. Bueno, hacemos la pausa, la vuelta. Va a estar con nosotros Jalil Rashid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Pero antes, Vivo,
Sí, al fin vas a poder decir, es mi casa y tener la cama del tamaño que quieras. Es mi casa con Basa. Contacta con Basa al 618-7070 por WhatsApp o solicita tu préstamo para comprar, construir, ampliar o refaccionar la casa de tus sueños. Tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Con Basa es mi casa, Basa cuando quieras, estamos. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país, Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años. Y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además participás de la promo, 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Caro Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal. Ya le presentamos a Jalil Rashid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, Jorge, gracias por la invitación, Pipo. Un saludo también para vos. Antes de entrar al tema de la evaluación de este año, estamos cerrando el 2024. La semana pasada, el miércoles vimos a la mañana, nunca tuvimos esta cantidad de los canes adiestrados para el combate del tema del tráfico de drogas. Sí, Jorge, realmente nunca se hizo eso luego en la Senat. La Senat siempre en lo que respecta a la unidad K9 vivió de la limosna, pidiendo aquí, pidiendo allá, a ver si tenía una donación de 1 o 2 perros antidrogas. Esta vez sí fue un esfuerzo muy importante en la institución, Jorge. Los perros fueron adquiridos con recursos propios de la Senat. Nuestros agentes especiales fueron enviados a la PDI de Chile, entrenados y capacitados en Chile con recursos propios de la Senat. Mirá, con decirte, Jorge, que... El video de ustedes, ¿no? Sí, con decirte que desde el cordón de la bota táctica hasta el kepi de los agentes especiales cubrimos todos nosotros. Más lo que representan los gastos del día a día allá en Chile, ¿verdad? En Santiago. Hay que reconocer, hay que destacar, Jorge, es muy importante la cooperación internacional en ese sentido. Chile se portó con Paraguay, con la Secretaría Nacional Antidroga, la PDI de Chile. Los costos ellos cubrían de lunes a viernes, el almuerzo, o sea, el desayuno, almuerzo y cena, quedaban ahí en la base de operaciones, ellos donde entrenaban. Sí, nosotros solventamos los gastos, los costos del fin de semana, ¿verdad? Que igual es caro, porque son 3 meses en donde fueron capacitados estos agentes especiales. Y después otra cosa, Jorge Pipó, nuestros agentes especiales fueron los mejores egresados. Claro. El número 1, el número 2 fueron los mejores egresados fueron nuestros agentes especiales. Y esos agentes especiales que estamos viendo ahí, que fueron entrenados y capacitados por la PDI de Chile, que tiene las mejores escuelas de capacitación en ese sentido, hoy en día están ya a cargo en la base de operaciones, ya ahí en K9, en la unidad K9 de la Senat, están trabajando. De hecho, estos perros ya tuvieron activa participación en algunas incautaciones, en algunos procedimientos en el aeropuerto, que el aeropuerto, lo venimos hablando siempre, no para. Hay un alto índice de operativos, de procedimientos, de intervenciones en donde ni siquiera es que nosotros tratamos de enviar de acá al extranjero, sino que nos envían. Sí, eso se ha dado también últimamente, el ingreso de estas marihuanas de VIP que le llaman de Estados Unidos. Ahora, ¿estos perros detectan todo tipo de sustancias o determinadas sustancias? No, son determinadas sustancias, Pipo. Ellos responden a una reacción. Ellos son entrenados con materiales sintéticos similares a las sustancias, a las drogas, ¿verdad? Tenés desde cocaína, fentanilo, tenés marihuana. Mirá, éxtasis, esas cosas. Sí, en varios procedimientos que tuvimos ya en aeropuertos, Pipo, ellos reaccionaron positivamente. Estos canes que fueron entrenados, que ustedes vieron en el video, están trabajando actualmente y hoy en día es una realidad. Y para nosotros, como institución, Pipo, es un orgullo, porque esto nunca se hizo en la Senat. O sea, son recursos nuestros. Para que se entienda, Pipo, nosotros invertimos en capacitación de nuestros recursos humanos
en 5 agentes especiales. Otra vez ellos fueron consecuentes con su institución y tuvimos los mejores egresados en esa promoción. Y esto es un logro para nosotros, un golpe de timón. Yo digo, un golpe de timón muy fuerte. Dentro de la institución estamos rompiendo paradigmas históricos dentro de la institución, Pipo. Yo creo que yo divido en dos la tarea de la Senat, porque diariamente estamos viendo los operativos en el microtráfico y también cada tanto los grandes operativos de cocaína, exportación al exterior, pero sobre todo el microtráfico, y yo le doy la importancia que tiene, porque vos de repente vos decís, si vos mirás así, sin analizar mucho, y ves un tipo que le agarraron en tal barrio, y una mesa donde vos ves billetes de 10.000, 2.000, 5.000, 20.000, los paquetitos, los famosos moñitos y compañía. Decís, pues bueno, pero todo eso... Y ese es el quid de la cuestión. Toda la inseguridad, o sea, el 90% de la inseguridad que reina en el país está en desbaratar esas casas, esos aguantaderos donde se distribuyen. A lo mejor eso puede significar, no sé, 10 millones de guaraníes, 20 millones de guaraníes de mercadería, puede ser que haya ahí, ¿verdad? Pero eso genera un daño terrorífico internamente. Yo sé que lo que pasa por acá y se exporta a Europa también es un problema para ellos, pero nuestro problema, nuestro día a día del ciudadano que anda por la calle o anda y es asaltado, apretado, robado, que está en las casas, la inseguridad, es clave que todos los días ustedes estén en la calle. Eso es un trabajo enorme. Mira, Pipo, son demasiados frentes. Hay demasiadas situaciones. Lo que vos estás mencionando es uno de esos frentes, el microtráfico, las consecuencias que genera con relación a un solo punto que estás tocando, que es la inseguridad. Pero yo siempre pongo el ejemplo que vos estás dando, que tenga 100 o 200 gramos o 30 gramos también si querés, de lo que sea, y ponerle a esa persona que tiene 20 o 30 gramos de cocaína, de marihuana, de pasta base, de lo que te puedas imaginar, frente a un colegio, claro, eso es mortal. Entonces, para nosotros, desde la Senat y microtráfico, dentro de lo que es el desarrollo del Plan Sumar, es uno de los tantos frentes que estamos desplegando nosotros, Pipo, ¿verdad? Para nosotros microtráfico es fundamental y primordial que nosotros sigamos trabajando con esta misma tenacidad con la que venimos trabajando. No solamente porque es una cuestión mía, el presidente de la República, para el presidente de la República es prioridad el Plan Sumar y el combate al microtráfico. Ya entrando, haciendo una evaluación de este año 2024, la proyección del próximo 2025, ministro, ¿qué clave va a ser, siguiendo ese cronograma que nos dijo el ministro de Defensa, Óscar González, ya junio, julio, que estén operativos los aviones Super Tucán para la lucha, el combate al narcotráfico? Absolutamente. Lo venimos hablando hace tiempo, es un tema que se trató mucho en Codena, en el ámbito de Codena. Esa adquisición, o sea, realmente esa inversión en seguridad, Jorge, es fundamental para nosotros. No, ni siquiera lo hablemos, claro que sí, la lucha contra el narcotráfico, por una cuestión de soberanía territorial también, ¿verdad? De defensa nacional. Es algo que necesitaba, el Paraguay ya necesitaba, ¿verdad? Imagínate que vos tenés esos Super Tucanos, esos aviones de punta, equipados, con buena tecnología, con buenos accesorios, en un punto determinado del país, y está en una hora en otro punto donde vos o podés tener que interceptar una carga o llegar a una estructura, ver el despliegue por aire y por tierra, o sea, es logística para nosotros como organismo de seguridad y nos va a ayudar muchísimo. Y por ahí yo ya sé que vamos a conseguir también helicópteros para el combate al crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico. De hecho, nosotros desde la Senat estamos gestionando también la adquisición la donación de helicópteros. Entonces, seguimos trabajando con eso. Jorge, claro, la inversión que el presidente de la República dijo en materia de seguridad es fundamental. Claro.
Haciendo ya esta evaluación 2024 para la Senat, fue clave depurar la institución, estos casos de filtraciones que se dieron, gravísimos por cierto, pendiente todavía en el ámbito de la investigación judicial, la modificación, tengo entendido que existe del organigrama dentro de la Senat. Si tenés que enumerar algunas cuestiones clave en este año de gestión, ¿por dónde arrancamos? Bueno, nosotros estamos muy contentos dentro de la Senat, Jorge, con la gente que me está ayudando. Cierto es la estructura del organigrama que tocamos, que ya se remitió a Capital Humano, que se elaboró un nuevo organigrama acorde a las normas vigentes, no cualquier mamotreto como era el que se venía sosteniendo durante varios años. Importante, sí, desde luego también la selección de los recursos humanos, la depuración de recursos humanos y la selección de agentes especiales que yo consideré claves para mi gestión. Es fundamental, desde luego, es principal, una de las principales movidas que yo hice cuando asumí. Y todo eso, esa gestión administrativa, Jorge, en definitiva, desemboca en lo que hoy podemos nosotros decir que satisfactoriamente estamos cumpliendo con la misión, la visión de la institución. Hablamos de microtráfico. Hace cuestión ni un mes, tuvimos 5 o 6 kilos de incautación de cocaína en microtráfico, en un procedimiento de microtráfico. Nunca antes visto. ¿Por qué? Porque pusimos a las personas indicadas en las unidades sensibles, Jorge. Y esas personas hoy están dando estos resultados. Lo mismo ocurre en erradicación de cultivo de marihuana. Hoy en día, o sea, en estos 15 meses, casi 15 meses, Jorge, nosotros desde la Senat tenemos erradicado más de 10 millones de kilos de marihuana. 3.200 hectáreas de erradicación de marihuana en nuestra gestión. O sea, es un número muy elevado y eso te habla de que estamos trabajando. Esos números no aparecen mágicamente ni los invento yo. Esos procedimientos, esos operativos, tanto Nueva Alianza en conjunto con Brasil o con la Policía Federal de Brasil, y lo que estamos haciendo nosotros de la Senat, entrando a lugares en donde jamás se había entrado, Parque Nacional de Cazapá, más de 100 hectáreas. Los trabajos permanentes en el departamento de Canindeyú, también con la cooperación del CODI, del SAP 5 ahí en Canindeyú, que fue una decisión del presidente de la República. En fin, si vamos a hablar de logros, Jorge, claro que yo estoy contento con lo que estamos haciendo, con el trabajo que estamos desarrollando, pero hay demasiadas cosas por hacer, Jorge. Hay muchísimas cosas por hacer. Ahora, ministro, ahí el tema del ingreso de las drogas a Paraguay, el tema de los radares. Ya se concretó la compra de los aviones, están llegando en mayo, junio los aviones, los Super Tucano, van a contar con eso. El tema de los radares también, ¿ustedes están trabajando en eso o están esperando ya que fue una cuestión que está en manos de presidencia y ellos van a manejar? Porque ustedes son los mayores usuarios de eso. Sí, ahí, Pipo, hay que resaltar la importancia de Codena, porque todo esto que estamos hablando ahora de la adquisición de los aviones, de los radares, en seguridad nacional en general, seguridad interna en general, nace en el ámbito del Codena, ¿verdad? Y sí. Pero coincidamos que vos vas a ser el mayor usuario probablemente. Mira, nosotros no tenemos helicópteros propios, pero sin embargo somos los que más utilizamos los helicópteros del COI, la Fuerza Aérea, le pedimos permanentemente. Igual los aviones de la Fuerza Aérea, cuando incautamos aeronaves en otro lugar, les pedimos que nos envíen pilotos, que nos envíen mecánicos. En fin, de eso se trata, de lo que siempre hablamos, Pipo,
de trabajar en equipo, de no trabajar más aisladamente como se venía trabajando anteriormente. Hoy en día podemos decir con mucho orgullo que trabajamos primero coordinadamente y segundo sin recelo alguno. El logro es del equipo, Pipo. Yo, mira, le pido auxilio a veces al ministro del MADE, a Rolly de Barros, le digo, che, Rolly, mira que voy a entrar en tu parque nacional, que quede entre nosotros, vamos a hacer inteligencia, coordinamos ese tipo de trabajo con el ministro de Defensa, coordina la misma cosa, en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar, Pipo, Jorge, que la Senat iba a estar hablando de salud mental, por ejemplo, o de tratamiento con la ministra de Salud? Hoy en día nosotros estamos trabajando hombro a hombro con el Ministerio de Salud, incursionando ya en lo que es la habilitación de la división de tratamiento residencial de la Senat, que va a ser encabezado por el Ministerio de Salud por una cuestión técnica, ¿verdad? Porque es su área, ¿verdad? Ese es un ejemplo más de la manera en cómo estamos trabajando coordinadamente y que demuestra, Pipo, Jorge, que no hay más ese trabajo aislado y cada uno por su cuenta. Estamos trabajando en conjunto, mancomunadamente, uniendo esos esfuerzos y yo creo que los resultados están a la vista, ¿verdad? O sea, nosotros no inventamos los números ni las cifras, los récords que estamos rompiendo, los rompemos a base y a fuerza de gestión. Nosotros, la Senat tiene 300 agentes especiales para todo el país. No tenemos regionales en todas las capitales departamentales, estamos trabajando también en eso. Pero sin embargo, tenemos la mayor incautación récord de cocaína del Paraguay. O sea, es el reflejo de que realmente se puso a la gente indicada donde corresponde y los trabajos que estamos haciendo los realizamos en coordinación bajo mi comando y también con las demás instituciones mismas. ¿Qué tal y a nivel de colaboración internacional, cooperación internacional con las grandes agencias antidroga del mundo, la europea, las americanas y compañía? ¿Qué tal ellos también están reconociendo el trabajo y apoyando de manera decidida? Porque había como un alejamiento también, como no hacían nada acá y pasaba como Pancho por su casa todo el gobierno anterior. Me imagino que habrán estado un poco desconfiados al comienzo. Bueno, fíjate, Pipo, lo que hablamos en un comienzo, los canas antidroga, eso se da en base a un trabajo de cooperación internacional con la PDI de Chile, con la Policía de Investigaciones de Chile. O sea, ese es un reflejo de que esa cooperación internacional está funcionando súper bien. Con la Policía Federal del Brasil, ni qué decir, ¿verdad? El operativo más grande del mundo de erradicación se lleva entre nuestras fronteras, no hay alianza entre Paraguay y Brasil. Y no es poca cosa los números que arroja esa operación, Pipo. De los 10 millones de kilos erradicados de marihuana, casi la mitad es de Nueva Alianza. Para que dimensiones y se den cuenta de la real importancia de esa clase de trabajo coordinado de manera a nivel de cooperación internacional, ¿verdad? Y con las demás cooperaciones nosotros estamos trabajando coordinadamente, Pipo, con las demás agencias. O sea, es que esa es la vía, ¿verdad? Y yo destaco nuevamente lo de la PDI de Chile, que es un fiel reflejo de eso. Para ir redondeando, ministro, el tema de Canindeyú, el tema de este ciudadano alias Macho, ¿es complicado dar con él? Es complicada la zona, Jorge. Fíjate que nosotros asumimos en agosto, yo voy a la Senat, y en diciembre ya dimos dentro de lo que es nuestra gestión ya dentro de la Senat, el primer golpe fuerte a esa estructura criminal con Ignis. Anterior a esa intervención, Jorge, este grupo criminal, porque no es solamente una persona, es una estructura, claro, que paga todo lo que te puedas imaginar en la zona.
que compra conciencia o compraba por lo menos en su momento. Esta estructura se manejaba campantemente por las rutas nacionales del país. Tipos con armas largas que se manejaban en vehículos blindados. Horondamente se bajaban a las estaciones de servicio todos armados con pasamontañas, chalecos tácticos, vehículos, ostentando sin vergüenza alguna, moviéndose como si estaban en el patio de su casa con todas esas armas largas, con supresores, con miras, con todo lo que te puedas imaginar que debería tener un organismo de seguridad. No, tenían un grupo, una estructura criminal. Y después de esa intervención de Ignis, esa estructura se retrotrajo y hoy en día está escondida, están escondiéndose, están huyendo. ¿Por qué? Por la presencia y por el trabajo que nosotros, la presión que estamos haciendo en la zona de Canindeyú, Jorge. Por eso que es, siempre yo digo, el CODI en Canindeyú, en Curubatú, para nosotros fue estratégico. No paramos de laburar con ellos, Jorge. Esta semana, lo que fue Maracanazo 1, 31.800 kilos de marihuana en esa zona. Después lo que fue Jejuí, otra vez en la misma zona. Maracanazo 2, otros 17.000 kilos. Jejuí 2, otra vez erradicación de cultivo ilícito de marihuana. O sea, venimos trabajando permanentemente en una zona que estuvo un poco alejada de los organismos de seguridad. Y hoy en día, ¿qué sabemos de este tipo? Sabemos mucho, pero también sabemos que no se mueve como se movía antes y que se está escondiendo como esa rata. Ministro, te agradecemos tu tiempo. Éxitos para el próximo año. Mucho todavía por hacerse, pero creo que tenés ya, después de la experiencia de este año, todas las herramientas como para seguir sumando y trabajando en el combate al narcotráfico, al microtráfico, eso que hablamos, que hablamos al inicio, que día a día. Ese es nuestro día a día que perjudica a ¿cuántos? Miles de jóvenes. Vamos a seguir trabajando, yo te prometo y te aseguro, Jorge, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando resultados. Tengo la ventaja de haber elegido un grupo bastante bueno de choque que me está ayudando en esta gestión. Y como lo digo siempre, los números reflejan esa gestión. Gracias por la invitación, Jorge Pipo. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Pausa, venimos enseguida. Es hora de hacer realidad tus sueños. Con Basa puedes realizar desde la fiesta perfecta hasta ese viaje inolvidable con cuotas de solo 35.000 por millón. Llama al 021-618-7070 y comenzá a hacer realidad eso que tanto deseas. Solicita tu préstamo y hace posible el vestido y la fiesta que ella merece. Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol, aprovechá y pedí tu motobuller que va con vos. Incluye chapa gratis, sí, chapa gratis, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Además participas de la promo 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Cara o Cruz. Ya le presentamos a nuestros invitados, el senador, líder de bancada de Honor Colorado, el ingeniero Natalicio Chase. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches al colega que me acompaña y a los presentadores de Pipo. A todos. Está también Alejandro Aguilera, diputado colorado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Pipo, senador Chase, un placer estar con ustedes. ¿Arrancamos con quién? Arrancamos con Natalicio, con el senador. A ver, un par de cosas. En el primer bloque hablábamos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Aldovino. Dice, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la clase política, el Congreso, porque nos otorga la gobernabilidad necesaria para llevar adelante la agenda país que nos hemos comprometido como grupo político. Y en ese sentido, un poco también lo que se había dado la semana pasada, senador, y que sé que ya hablaste al respecto, pero que permite un manto de tranquilidad interna lo de Basilio Bachi Núñez por 2 periodos más en la Cámara de Senadores para concentrarse en los temas de agenda y no en las discusiones que siempre se dan a la hora de la conformación de la mesa directiva. Por ahí viene
la cosa, senador. Sí, esta es una idea, Jorge, que veníamos hablando del inicio del periodo parlamentario, porque cada año, y seguramente va a corroborar lo que dijo el colega Ale Aguilera, que nos acompaña, cada año ese periodo de elección de autoridades se vuelve una campaña política, se desvía la atención, y además que los funcionarios también, cuando hay un cambio de autoridades, son sometidos a un estrés porque se tienen que cambiar las comisiones, se tienen que cambiar los directores o mantenerse, se tienen que cambiar el personal administrativo, recursos humanos, administrador general del Congreso, bueno, y entonces eso genera un estrés en todo el sistema y nosotros creímos que un periodo un poco más largo daría esa estabilidad para poder llevar adelante y dedicarnos a lo que realmente nos corresponde, ¿verdad? En otros países de Europa, como Alemania, por ejemplo, el periodo de elección de autoridades es por 5 años, ¿verdad? En Suiza es por 4 años, bueno, y son sistemas diferentes al que teníamos nosotros, en donde se hacía esa pulseada cada año. Ahora se reduce eso a 2 periodos de 2 años y uno de 1 año, que sería el último periodo, ¿verdad? Pero ya se hizo varias veces, me parece, también en un natalicio, muchas veces se hace justamente para evitar ese electoralismo que hay, que comiénzalo ya ahora y te llega hasta junio y estamos viendo, hablando, se pierde mucho tiempo realmente y eso se ha hecho siempre. Yo creo que se hizo varias veces ya esa elección. El adelantamiento de las elecciones es lo que se hizo varias veces para tratar de sortear ese periodo crítico de la elección. Creo que hubo Velázquez 2 años, Sí, en diputado, hizo sí. dos veces. En diputados sí ya hubo un caso similar con Hugo Velázquez y Carlos López también creo que se adelantó la elección cuando era la oposición, ¿verdad? Sí. O sea, ya hubieron casos similares. Sí. Con el diputado. Sí. Creo que también ustedes, en lo que le preguntaba primero Jorge, el tema de lo que dice el ministro, creo que se trabajó muy maduramente en diputados, está en el tema del presupuesto, ¿verdad? No hubo ningún... siempre pues el miedo es de repente que alguien venga con alguna cuestión populista y quiera meter, y se trabajó bastante seriamente, o sea, en las 2 cámaras se trabajó seriamente en el tema del presupuesto, muy en serio el tema del presupuesto. Mira, la prioridad principal del gobierno era apuntalar los gastos sociales y bajar el déficit fiscal, 2 metas que se cumplieron a rajatabla, ¿verdad? Por la pandemia el déficit fiscal se había ido a las nubes. Hoy estamos creo que al 1.9 con este nuevo presupuesto del 2025. Como nunca se va a invertir en el aspecto social, estamos hablando de 100 millones de dólares más para salud, estamos hablando de 400 mil millones de guaraníes más para Tecoporá, miles de millones para hambre cero, creo que son 2 billones de guaraníes para hambre cero. O sea, son inversiones que nunca antes se hicieron y no es como mucha gente quiere pintar, que es un presupuesto dirigido a la clase política o a privilegiar a ciertos sectores. Si a alguien se quiso o se va a privilegiar con el presupuesto 2025, es como nunca la gente más necesitada. O sea, los números son claros, no hay forma de tergiversar, pero obviamente si hay actores políticos que quieren mentir, no vamos a poder evitar. Este tema del presupuesto, senador natalicio Chase, hablábamos también con Fernández Valdovinos, genera enojos, reacciones por parte de la ciudadanía al tema de la asignación para los senadores, pero tampoco nos quedamos en ese aspecto y que eso opaque las otras cuestiones que acaba de puntualizar el diputado Aguilera en lo que respecta a, según el ministro de Economía, y lo dicen también otros, hoy podemos decir que es uno de los mejores presupuestos, sobre todo por esa inversión que se da en el aspecto, en el ámbito social, salud, educación, programas adultos mayores, hambre cero, seguridad que hablábamos recién. O sea, no puede una cuestión como esa hacer que, por más que podemos no estar de acuerdo, pero dejar de lado todo lo que se proyecta para el próximo año en ese sentido. Así como dijo el diputado Aguilera, este es el presupuesto que, a lo mejor históricamente, desde la creación de la República del Paraguay, tiene una apuesta social tan importante. 1.6 billones de guaraníes en hambre cero. Van a pasar de
300.000 niños a 1.300.000 niños a comer, no solamente 90 días, 180 días, Jorge. Es un presupuesto histórico 900.000 millones más para el Ministerio de Salud, de los cuales 190.000 millones más va para el INCAM para compra de medicamentos para oncológicos, ¿verdad? Se les reduce la carga horaria a los médicos de 2.500 médicos existentes en este año a 1.000, al 50%, porque el año que viene está previsto el otro 50%, se reduce la carga horaria de 24 a 12 horas, o sea, prácticamente una duplicación del salario y se vuelve más humano el tiempo para trabajar. 500.000 millones más para Tecoporá, ¿verdad? Que es uno de los programas más eficientes que ha tenido de ayuda social del Estado paraguayo. 450.000 millones más para adultos mayores. 190.000 millones más para la Universidad Nacional. 75.000 millones más para la Universidad del Interior. 4.000 nuevos policías. Ajuste salarial de los magistrados, de los jueces de paz, a las unidades fiscales, a los fiscales. ¿Verdad? Yo creo que ha sido el presupuesto que más ha tenido en cuenta la parte social y se habla del autoaumento, pero lo que no se habla es en datos precisos. El autoaumento de ambas cámaras va a significar $1 millón anual contra un presupuesto de 17.900 millones de dólares, o sea, estamos hablando de menos del 1/4 del 1%. Pero viene no de un aumento, viene de una recuperación de una sesión que hizo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores antes de la pandemia. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores habían cedido los 6 millones de guaraníes que tenían de asignación de combustible para hacer una lucha, digamos, para enfrentar ese momento tan difícil que le tocó al Paraguay en la pandemia, y habían cedido el 20% de su sueldo. Si nosotros tomamos eso en cuenta, estamos hablando más de 7,5 millones más o menos, y lo que ahora recupera el Parlamento, una vez terminado la pandemia, es 5.125.000 guaraníes más, no es 6 millones, es 5.125.000 para volver al estatus anterior a la pandemia. Pero cuando se trata de desviar la atención políticamente y no con un análisis real, es un factor válido y que golpea mucho cuando escuchamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es más una crítica de orden político que verdaderamente una crítica de fondo, ¿verdad? Diputado, acá decía el ministro de Economía, si realmente el presupuesto fuera tan malo como dicen, ¿dónde están las marchas de estudiantes reclamando porque no hay dinero para las universidades o para los colegios, de los maestros que había? Hay todos los años, marcha de los maestros, hay todos los años, marcha de los maestros, marcha de los funcionarios de algunos funcionarios de determinadas instituciones, reclamo de la fiscalía. No hay ningún reclamo. El único reclamo que ellos encuentran es el $1 millón que se usó para reponer, como de 1,5 millones, creo que es para reponer el tema de los 6 millones de guaraníes de los senadores. El único reclamo, y no es un reclamo de la sociedad, sino un reclamo de un grupo político y de un grupo mediático. Ni siquiera salió la gente a la calle a reclamar y estalló el mundo. O sea, el hecho de que no haya marchas reclamando por reajustes es que se cumplió con todos, con los que había que cumplir realmente. Mira, ni siquiera reclama un grupo político, porque si vos te fijas, no sé en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados no tuvo oposiciones. Entonces sí hubieron algunos colegas que prefirieron no aparecer en la... Sí, obviamente no una medida populista, vimos otros que sí asumimos una posición, pero sí es una crítica que hacen ciertos medios de comunicaciones que tiene como un objetivo el desgaste del Congreso Nacional. Cosa que no se entiende, porque el Parlamento Nacional es el sostén de la democracia. En el Parlamento Nacional están los actores políticos que representan a todos los estamentos sociales. Es una garantía para la democracia de la República del Paraguay. Y se quiere dejar como que el Parlamento Nacional es el dueño de todos, o los creadores de todos los males de la República del Paraguay, cuando no es así. No solamente, y quizás habrá vicios en el Parlamento que deberíamos de cambiar, hay que hacer una autocrítica sobre ciertas situaciones, pero tampoco todo lo que se hace ahí es malo. O sea, hay que ver un poco
todos los proyectos de leyes de carácter social que salieron del Parlamento, que hoy tienen impacto en miles de familias paraguayas, ¿verdad? Eso pasa, eso se trata, eso se trabaja en el Parlamento Nacional. Hay que contar también toda la verdad y no solamente lo que a uno le parece mal. Lastimosamente ese relato, inclusive después que se dio la semana pasada con este informe del Departamento de Estado, yo decía, parece que algunos felices compartían esa información. Y nos decía también el ministro de Economía, nos cuesta mirar un poco para adelante y mirar en positivo. Hoy tenemos un cierre, en general, digo, por supuesto hay muchas cuestiones pendientes que todavía tienen que hacerse, ¿verdad? Pero desde nuestra selección nos dio satisfacción, ¿verdad? O sea, ¿hace cuánto que nos cerramos este año con una satisfacción desde el punto de vista futbolístico, ¿verdad? Todavía falta el combo de marzo, ¿verdad? Todavía no clasificamos, pero tenemos esta cuestión positiva. Esa mirada tan pesimista, senador, que tienen algunos sectores, ¿crees que influye, contagia o es nomás un microclima que se crea en redes y entre ellos nomás? Mira, Jorge, yo creo que este es el Congreso más legítimo de la historia del Paraguay. Podrá tener sus representaciones dispares, vamos a llamarle, pero es la primera vez que no hay un Congreso elegido democráticamente. Cada senador y cada diputado que está sentado ahí tuvo su voto propio, hizo su propia campaña, no hubo listas. Nadie le eligió a dedo a ninguno de los que están ahí. Y así están representados en nuestro Parlamento todas las fuerzas. Y la gente más, digamos, muchísimos parlamentarios muy preparados y otros con no tanta preparación, pero que representan, digamos, a los diferentes estamentos sociales de la sociedad como tiene que ser el Parlamento. Yo creo que la crítica debe existir. Nosotros escuchamos todas las críticas, es parte de nuestro análisis y vamos a seguir trabajando con convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿verdad? Este avance que hemos tenido en este periodo parlamentario con respecto a la reforma del Estado ha sido fabuloso. Creo que no se ha dado nunca tantas leyes positivas. Y siempre le digo cuando hablo con el presidente de la República de que él es un presidente bendecido porque ha tenido un Congreso que ha sabido llevar con él la transformación del Estado, porque nunca ha sido así tan fácil, ¿verdad? Diputado, te escuché en la semana pasada, justamente cuando hablaba Jorge ahora del informe, ¿verdad?, del Departamento de Estado, y me gustó encontrar la misma coincidencia, el mismo análisis que hacía yo. ¿Qué autoridad moral puede tener hoy el Departamento de Estado para criticar corrupción, criticar falta de cumplimiento de leyes, etcétera, etcétera, en el Paraguay, cuando tenemos que en esa misma semana el presidente Biden acaba de perdonar a su propio hijo delitos gravísimos, ¿verdad? Acusaciones de tráfico de droga, uso de droga, pedofilia, ¿quién va? Creo que venda de secreto, tráfico de influencia. Y tienen un presidente que hace todo eso y ellos se permiten opinar sobre otros países. Realmente es mucha caradurez de repente, ¿eh? Mira, yo creo que el informe que sacó el Departamento de Estado con relación al gobierno anterior. Sí, después aclararon, ¿verdad? Pero sacan en un momento Claro. sin decir de cuándo es. Claro, sacan un año después de que ya asumió un nuevo gobierno, ¿verdad? No sé si es coincidencia o qué, pero de igual manera, o sea, nosotros somos un gobierno, somos un país soberano. Y a mí no me parece correcto la intromisión, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país, respetando al gobierno de Estados Unidos, que siempre fue que siempre tuvimos prácticamente la misma línea geopolítica, los mismos intereses, digamos. Pero ellos, o al menos el gobierno que se está yendo de Joseph Biden, tuvo una participación y una intromisión directa en el proceso electoral paraguayo, queriendo torcer la democracia en el Paraguay, descabezando o queriendo descabezar a los dos actores políticos más importantes de ese momento del Partido Colorado, el partido oficialista, que era Horacio Cartes, y Hugo Velázquez, que era candidato a presidente de la República.
Eso a todas luces se vio que era para justamente beneficiar al candidato de la oposición, porque ellos querían que haya alternancia, querían que haya cambio, ¿verdad? Pero el gobierno paraguayo, o mejor dicho, el pueblo paraguayo, históricamente demostró que cuando se le persigue a alguien, el pueblo se pone con aquel que es víctima. Pasó en el 97 cuando le metieron preso al Oviedo, terminó ganando Raúl Cubagrao por goleada. Se volvió a replicar ahora en el 2023, cuando lo persiguieron a Horacio Cartes, lo hicieron de todo para poder proscribirlo políticamente. Valientemente él se quedó, ganó las elecciones, ganó el candidato del partido otra vez, Santiago Peña, ¿verdad? Entonces medio que ellos no entienden la idiosincrasia del pueblo paraguayo. Y a lo que la crítica que le hacíamos al presidente Biden o al gobierno de los Estados Unidos, y lo que vos estabas diciendo recién, puede ser legal que el presidente de los Estados Unidos haga indultos, es una costumbre, pero no es ético que lo haga siendo su hijo el afectado. Entonces, ¿qué capacidad moral tiene ese gobierno de venir a decirte a vos, usted está haciendo mal esto, lo otro o aquello? Eso es lo que nosotros criticamos. Y también vemos en el informe que hay medias verdades. Dice que por la corrupción imperante en el país no progresa, no crece económicamente, pero si vemos los indicadores económicos de la última década, el Paraguay es el país que más creció en Latinoamérica. O sea, eso no lo digo yo, no lo dice el gobierno oficialista, están en las estadísticas. Eso es así. Ahora, que hay problemas, que falta evolucionar más, que falta resolver, que falta que haya más seguridad jurídica, todos sabemos eso, pero tampoco para decir que somos un país tercermundista y que somos el mismo Paraguay que hace 20, 30 años atrás. Yo creo que el Paraguay ha avanzado muchísimo en todos los aspectos. Y prueba de ello es que este año una de las consultoras más importantes del mundo le dio al Paraguay o le ascendió. Y posterior al informe. Claro. Entonces, o sea, guiemos no por los datos concretos y no por ciertos relatos contaminados ideológicamente. Lo otro, para ir cerrando, senador Natalicio Chase, recuerdo una entrevista que tuvimos este año, haciendo un poco una evaluación, lo que pasaba en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y ahora, como reconocido incluso por los gremios de la construcción, cómo empezó a girar la rueda. Cuando ya están en marcha grandes licitaciones de obras que van a significar el próximo año, desde el punto de vista económico, una mejoría tremenda. Eso efectivamente ahora se siente. Vos que estás en la comisión de obras, te pregunto. Bueno, en todos los cambios de gobierno, Jorge, a excepción de que sea muy cercano el gobierno que se va y el que viene en el sentido de colaboración permanente, hay un parate en el cambio de gobierno. El Ministerio de Obras Públicas tardó un poco en arrancar, pero como hablamos aquella vez, casi todos los proyectos con organismos multilaterales cuando se llevan adelante tardan, ¿verdad? Cualquier proceso dentro de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas con un organismo multilateral, si es nuevo, tarda 1 año y medio a 2. Y yo creo que ese periodo de transición pasó ya y se encuentran en funcionamiento y en licitación una gran cantidad de obras que van a tener ya su inicio en los primeros meses del año que viene. Casi 750 millones de dólares en obra van a tener inicio en los primeros meses del año que viene. Y yo creo que a partir de ahí la ejecución del Ministerio de Obras Públicas se va a regularizar como era anteriormente. Pero quería tocar un tema antes de avanzar a la ejecución. De ese informe que habló el diputado Alejandro Aguilera hace un minuto. No sé si te fijaste vos quiénes son las fuentes de información del informe. Sí. La fuente de información del informe, por ejemplo, es la ONG Semilla de la Democracia, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Y es preocupante cuando un informe tan importante por un Estado que a lo mejor el más relevante del mundo, el gobierno de los Estados Unidos de América, que ha sido siempre un aliado estratégico del Paraguay, nos golpea de esa forma, porque los informes que reciben están equivocados. Esta ONG, de acuerdo a lo que le rindió a la comisión bicameral,
recibió $800.000 para ese mismo efecto del cual forma parte en el informe y no pudo justificar $160.000. 82% gastó en sueldo. ¿Verdad? O sea, lo preocupante de este tipo de informe es cuando los datos son errados, entonces te obliga a cometer un error. Yo creo que eso ha ocurrido mucho en los últimos tiempos y ojalá que se pueda corregir la fuente de informes como este, porque al final y al cabo tienen un impacto político importante cuando se publica la noticia, aunque ya desmintió la representante de Semilla para la Democracia en un tuit de que corresponde a otro periodo de gobierno, ¿verdad? Y decía el ministro de Economía hace un rato, jamás tuvieron, cuando uno hace un informe como ese, lo mínimo que hace es chequear con la otra versión del propio gobierno, decir, ¿es esto real? ¿Esto que está diciendo fulano es real? No, nunca. Tomaron una sola fuente y en esa fuente se basaron para que todo lo que dice el país más ahí, ¿verdad? Y ahora no, tienen que salir a decir que en realidad eso es viejo, es del año del gobierno anterior, porque este gobierno todavía no hay, pero lo sacan. 6 meses, lo publican 6 meses después de que salió el informe, que tiene otra vez un año de atraso el informe, o sea, de un año, o sea, tiene 18 meses después del informe, yo informo algo, ¿qué valor tiene? 0. Ahí es donde se nota eso que decís, senador, ese sesgo que tiene cuando aparece en la parte final de este informe, quienes han participado en la elaboración de ese material. Y lo que hablábamos también hace rato, si es un informe estrictamente técnico, no hace falta, no necesitan esos adjetivos calificativos que señala. Porque en teoría tenés que proyectar hechos, claro, números, y sin embargo hay valoraciones y adjetivaciones innecesarias y se dejan de lado otras cuestiones. Y coincidentemente ¿qué se mete en ese informe? Lo que se trató en el Congreso y que tanto revuelo generó, lo del control a las organizaciones sin fines de lucro. Lastimosamente, hay un sector de la prensa que cabalga sobre eso y afortunadamente ahora en enero hay cambios de gobierno en los Estados Unidos y hay un reconocimiento de quien va a ser secretario del Departamento de Estado, el senador Marco Rubio, de que las embajadas actuaban por su cabeza. Un reconocimiento que lo dijo, ¿verdad? Las embajadas hacían lo que querían. Lo que pasa, Jorge, si me permitís, que yo creo que como nunca el gobierno que se está yendo de los Estados Unidos de América tuvo un sesgo ideológico demasiado fuerte. O sea, eso es más que evidente. La representación diplomática que mandó aquí, ellos tenían una hoja de ruta, se guiaron por eso y se aliaron abiertamente con la oposición paraguaya e hicieron de todo, pero absolutamente de todo para buscar la caída del Partido Colorado del poder. Eso es así, eso no es cuento chino, eso es real y hay pruebas suficientes de eso, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos muchísima esperanza en el nuevo gobierno de Donald Trump que va a asumir ahora el próximo año, que creemos que sí va a ser un gobierno más serio, respetando la soberanía de los países, más todavía de aquellos aliados históricos, como es el caso de Paraguay, ¿verdad? Que siempre hemos sido aliados históricos con los Estados Unidos. Y bueno, esperemos que esto cambie, que muy pronto tengamos la buena noticia también de que este embajador que mucho daño ha hecho a la democracia paraguaya se retire de este país, ¿verdad? El Parlamento Nacional, el presidente de nuestra República del Paraguay ya ha solicitado eso y ojalá que con el gobierno de Donald Trump, una de sus primeras acciones sea cambiar la representación parlamentaria, la representación diplomática en el Paraguay. Diputado, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Senador, ¿vos seguís como líder de bancada también 2 años más o cómo eso se tiene que...? No, el liderazgo de bancada se elige próximamente, seguramente se va a llegar el momento y ahora lo que se trató fue... Mesa directiva. Parlamento. O sea, presidente del Congreso. Ya, perfecto. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros a la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Pausa, ya venimos.
Cuarto bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13 por Unicanal. Aprovecho y agradezco a Gilardini por la camisa, por el saco que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Y le saludamos a nuestro invitado Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ministro, haciendo una evaluación este año, tendrás vos tu criterio que ponderar, pero a mí me llamó la atención estas ferias que se hicieron en diferentes puntos y me han compartido tu gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería lo que se ha recaudado en comparación a años anteriores y esa ventaja que se les dio a los productores frutícolas sobre todo. Asimismo, nosotros creemos que este año hemos acompañado con todo lo que se puede para que el factor de debilidad en lo que es la agricultura familiar es siempre la comercialización. Entonces, con la feria hemos acompañado bastante bien a nuestros productores que puedan dar salida oportuna a todo lo que se produce en el campo. Y por sobre todas las cosas, lo último y lo más importante es la salida de tomate que primera vez estamos exportando. Ya que las ferias, definitivamente el circuito corto desde el productor directamente al consumidor nos ayudó a que nuestros productores tengan confianza nuevamente y fe en la agricultura, porque eso es algo que por un buen tiempo generó muchos problemas sociales inclusive para la agricultura, porque sabemos muy bien que la gente cuando no puede vender, no está contento con lo que hace, definitivamente vende sus lecheras, buscan la ciudad, busca otra cosa. Pero sin embargo, en este año y medio de gobierno que estamos trabajando, agradeciendo por supuesto a los técnicos, los que hicieron también posible visualizar este factor demasiado importante, porque de qué sirve. Todos nosotros queremos ganar dinero, y más todavía el pequeño productor que no tiene ingresos continuos, y los gastos también últimamente son mensuales, los gastos también en el interior, en el campo también es constante, con todo lo que uno tiene, y ubicar y visualizar esta oportunidad de negocio para nuestra gente es demasiado importante para la agricultura familiar. Se está viendo la manera de mejorar, porque están haciendo ustedes, vamos a decir, a pulmón el tema desde el ministerio de las ferias, poniendo camiones, poniendo vehículos, trayéndole hasta Asunción, la logística, pero buscando también de que se mejore la calidad de la intermediación, o sea, que no tenga que ser siempre la intervención de ustedes la que maneje eso, y no que ya sea una costumbre de que se le pague un buen precio al productor, de que ya no haya tanta esa diferencia entre el productor intermediario y el supermercado o el mercado donde se vende al consumidor final. Y ustedes estaban logrando eso, estaban acercando al productor al consumidor directamente, pero que ustedes en un momento dado puedan dejar ese rol y que ese rol quede en manos del sector privado. Están viendo la posibilidad de hacerlo así, porque en algún momento van a tener que soltar el tema ustedes. Bueno, realmente ese es un proceso que tenemos que ir madurando, es lo que a nosotros siempre nos preocupa, ¿verdad? Y no solamente en la parte de comercialización, estamos hablando también de la asistencia que vienen recibiendo muchas organizaciones que nosotros justamente hemos identificado, mismos productores, inclusive si te descuidas, en un año te van a pedir, porque nosotros tenemos diferentes fuentes de financiación por proyecto, por decir PROMAS, PIMA, diferentes nombres de los proyectos que tenemos, te descuidas, las mismas organizaciones ya están otra vez en las otras, ¿verdad? Entonces ocurre lo mismo con la feria, y justamente es ahí donde nosotros estamos insistiendo y visualizamos, ¿verdad? Que el Ministerio de Agricultura se va, busca, le trae, le acompaña, y ahora de a poco a través de los proyectos también que nosotros manejamos, entregarles las herramientas que ellos necesitan justamente para buscar independizarse y que ellos se puedan fortalecer como organización. Es las organizaciones, si no tienen esa capacidad de independizarse, de fortalecerse como tal, como un organismo que busca justamente el desarrollo y el bienestar de todos sus miembros, si no llega a este punto, quiere decir que también nosotros estamos fracasando. Por eso le estamos acompañando para que ellos busquen realmente la independencia, visualizar las acciones que se tienen que hacer, realizar, para que ellos puedan hacer ese vínculo con el consumidor, o en este caso con los supermercadistas. Hay asociaciones, por ejemplo, que nosotros le vinculamos con Cámara Paraguaya de Supermercado u otro comerciante. Ahora están en proceso, pero a un principio nos costaba mucho. ¿Por qué? Porque justamente ellos decían, nosotros, porque el problema, la gente quiere firmar contratos, ya firmaban contratos de ministro, a pedido de la gente, pero claro. ¿Qué es lo que dicen la gente? ¿Cómo es nosotros podemos asegurar que en los momentos
de superproducción no hay ningún problema, pero después 7, 8 meses al año no tienen producto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué le decimos a la clientela que nosotros tenemos que cuidar? Aparte de ofrecer productos de calidad, sabemos que el negocio también es competencia, tenemos que ser competitivos y ahí tenemos que ofrecer productos de calidad, la continuidad. Y todo eso es un proceso que definitivamente depende muchísimo de las organizaciones que tengan que asumir esa realidad, porque en un momento dado ellos tienen que ser independientes y es ahí donde nosotros justamente estamos trabajando. Hoy, por un ejemplo, hoy mismo, un productor me decía, nosotros necesitamos crédito. Aleluya, por fin, porque es lo que nosotros buscamos. Por supuesto que tenemos crédito. Nosotros lo que queremos es esas personas que ya recibieron consecutivamente apoyo del gobierno ya tengan ya ese criterio. Tengo que en un momento dado buscar crédito a largo plazo, oportuno, para el proyecto que yo tengo. Porque también hay agricultores que nunca han recibido nada. Y hay agricultores que más bien son empresarios. Yo justamente le digo a mi técnico, mira, fulano de tal ya no es agricultor. Vos mirá, y pinta ya conocido el agricultor y conocido. Vos le mirá y él no es agricultor. El tipo está pagando jornalero, está contratando profesionales, agricultores, jornaleros para hacer agricultura. O sea que el tipo ya le da otro tipo de emprendimiento que no está absolutamente mal, está muy bien, ¿verdad? Nosotros necesitamos que nuestra tierra sea utilizado, pero ese tipo de personas ya no son sujetos de que el Ministerio de Agricultura les siga acompañando. Te piden fertilizantes, te piden un montón de cosas, pero sin embargo, el tipo ya está en otro nivel. O sea que esas cosas son análisis criteriosos que nosotros tenemos y estamos haciendo, y a uno no le gusta, pero hay organizaciones que por años, o sea, asociaciones de productores, organizaciones por años están organizados, pero no están formalizados. Ellos no tienen RUC, no tienen la manera de ser asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ustedes seguramente concluyendo este año vieron algunas organizaciones que acostumbraban a venir ahí, sí, cerrar la ruta, explotar bombas frente al ministerio y se les entregaba lo que pedía. Y nosotros sentamos y hablamos con ellos, no hay ningún problema. Vengan, sentemos, hablemos. Y estos son los números, estos son los acompañamientos, los desembolsos que recibió tu organización y a ver qué tal estamos, qué ofreciste, qué producto tenés. Hoy día el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también cerrando el año, estamos informatizando bastante la asistencia. Cada técnico que sale en el campo se va ya con su tablet, ubicar, enviar fotos georreferenciadas de las fincas, la proyección que tiene, qué volumen, o sea, qué superficie de cultivo, qué está cultivando, qué cosecha va a tener, qué volumen va a cosechar, y ahí nosotros planificamos el mercado. Yo recuerdo este año un personaje hizo un video, y bueno, con ese video dijo que tenía muchos locotes, pero sin embargo, nosotros sabíamos, el señor, ese personaje no era productor. Pero una semana después, gracias a Dios, conseguimos la exportación del locote. Nos fuimos para traer y no se completó ni siquiera una carga de locote. ¿Qué hicimos posterior a eso? Le acompañamos al resto de las personas que sí están produciendo y le hacemos llegar otro comerciante, un comerciante importante del mercado de abasto, decía, voy a comprar. ¿Qué le dice esta persona? Hacemos ganas y mira a conseguir también. O sea que esos son los intermediarios que realmente le arruinan al pequeño productor, porque el campesino es tímido, el campesino real que trabaja es tímido, no se queja, pero están los oportunistas que utilizan esas debilidades de nuestra gente y de que nosotros hoy día estamos trabajando. O sea que es complejo nuestro trabajo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, ministerio técnico, ministerio que tiene que basar justamente la orientación hacia un mercado que nosotros tenemos y también planificando la producción a vecinos países, en este caso Brasil, Argentina, que Argentina ya sabemos, casi 1.600.000 kilos. Esta semana vamos a cerrar 1.600.000 kilos de tomate a la República Argentina. Y hace pocos meses nosotros éramos compradores de tomate de Argentina. Sí. O sea que estamos revirtiendo y podemos definitivamente marcar este hito que estamos logrando para el resto del tiempo para la República del Paraguay. Claro que sí. Y para eso nosotros estamos trabajando. Hoy día nosotros ya estamos trabajando con los productores para que febrero, que cuando empiece la clase, cuando se inicie el plan de alimentación, el programa de alimentación escolar en las escuelas, va a aparecer de repente más de 1 millón de niños, 1 millón de personas que tenemos que dar de comer. ¿Se va a cuadruplicar la necesidad? Va a aparecer
de repente un mercado enorme y tenemos que estar preparados. Estamos preparados, estamos trabajando para que se pueda aprovechar esa oportunidad de negocio que nunca antes se tuvo en Paraguay. En el Ministerio de Agricultura no es precisamente tener muchos recursos, sino es gestión. Es la capacidad de gestionar con los productores, temas líneas de crédito que se maneja con otra institución, contactarle con mercados, por ahí viene, ¿verdad? Por eso no te quiero preguntar el tema presupuesto, aunque es importante ahí el tema presupuestario, pero más es gestión, ministro. Definitivamente, mira, es demasiado complejo. Hay si le vamos a dar un trabajo, una asistencia multidimensional, lo que es la agricultura, hay demasiados factores que nosotros tenemos que cuidar si realmente queremos cambiar la realidad. Primero, el pensamiento, hay que cambiar la actitud. El campesino, porque mucho tiempo fue muy mal utilizado nuestra gente. Por dar un ejemplo de lo que hoy está ocurriendo, hay organizaciones que están enviando tomates sin ningún problema. Y por supuesto que también hay personas que le dicen, no, anilla hueras catita, ya vamos a perder mercado, es barato y te iña a vender, pero imagínense si nosotros no le dábamos la salida. Paraguay, nosotros siempre decimos que tenemos un consumo de 6 millones de kilos al mes de locote, de tomate. Hoy día estamos superando fácilmente los 10 millones de kilos. Entonces hay una sobreproducción. ¿Por qué? Acuérdense que el año pasado, a esta altura del tiempo, el precio entre 18.000 a 23.000. Fin de año, el año pasado era una locura, consumir tomate era artículo de lujo. A inicio de este año, enero hasta mayo, por ahí, el precio de tomate estaba casi orillando los 30.000 guaraníes el kilo. ¿Sabe qué? Y es ahí donde a veces es muy difícil esa planificación, porque ya can ocupar la gente. Está motivado, entonces tomate es la oportunidad de negocio. Entonces hoy no pudieron, ya mucha gente se dieron cuenta qué es lo que ha ocurrido, pero para eso también concienciamos, hablamos, sentamos a hablar con nuestra gente, le mostramos los números, tratamos de que el propio Ministerio de Agricultura a través de diversos programas y los directores se sienten y hablen, porque eso también es una realidad. También nosotros tenemos que mirar intrínsecamente la institución, cómo podemos mejorar, en dónde estamos fallando, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para nuestra gente para que podamos ser realmente una agricultura competitiva, una agricultura de mercado, una agricultura comercial, no una agricultura de subsistencia, que es lo que por mucho tiempo se tenía. Esa mirada se le daba a nuestros pequeños productores, y es ahí donde nosotros estamos tratando de que nuestra gente realmente pueda cambiar de actitud y tenemos una agricultura fuerte, una agricultura competitiva, porque sabemos muy bien, Paraguay es un país agroexportador. 3 de cada 4 dólares que ingresa provienen del sector agrario, dice, pero sin embargo está en la agricultura agroempresarial, la agricultura extensiva, y ese sector vulnerable que es justamente la mirada que quiera el señor presidente de la República, acompañar a ese grupo vulnerable, esa persona que necesita, tiene capacidad, tiene lo más importante, recursos tierra, tiene mucho por dar, pero no están conectados, no están vinculados con el mercado, y por supuesto a veces hay desarraigo y no hay motivación, y entonces sobre eso, ahí justamente lo que bien decía Jorge, necesitamos darle una mirada multidimensional y acompañar con todo para que se pueda mostrar este mercado disponible, con esto podemos cubrir este mercado y podemos cubrir durante todo el año. Y entonces, ¿qué podemos hacer con el tomate? ¿Podemos posicionarnos vecinos país con tomate? Claro que sí, podemos, y eso es lo que nosotros queremos buscar, una barrera natural contra el contrabando que sea una producción sostenible, o sea, que producir tomate durante todo el año, claro que se puede. ¿Por qué? Porque aquellas personas que pueden acceder a crédito, que pueden mostrar los números, porque nosotros no vamos a decir a nuestros productores, el juego la boleta legal es acá, abuela vende abuela tomate, vende abuela de mandi, o que tenés manera de demostrar que podés pagar tu préstamo, dale coy. Entonces, ese es otro trabajo también que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que formalizar a nuestra gente, o sea, es un trabajo bastante complejo, pero que estamos fuertemente trabajando para cambiar un poco el pensamiento y la visión que debe tener la agricultura. Y por otro lado, la renovación, el intercambio generacional. Hoy día estamos muy contentos porque muchos jóvenes se están involucrando nuevamente en la agricultura, le ven y le miran, le dan ya otro tipo de toque, el marketing, claro, que justamente es la debilidad de la agricultura paraguaya, falta ese vínculo con el mercado. Esa debilidad nosotros tenemos, sin embargo, el joven es muy talentoso. Hoy día estamos trabajando por la feria digital que muy pronto seguramente vamos a estar ya en vigencia, a lanzar oficialmente, donde la gente puede comprar todo lo que necesita a través de las redes, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer y ahí
los jóvenes ya están involucrados. Bueno, y decir finalmente, zanahoria, hemos exportado por primera vez, locote, cebolla y por sobre todas las cosas, tomate con gran volumen. Queremos llegar a 2 millones de kilos, vamos a ver, yo creo que tenemos todavía 3 semanas, 4 semanas más o menos para cerrar el año y ahí queremos cerrar con un buen volumen de tomate ya conquistando con calidad, por sobre todas las cosas, el vecino país. Perfecto. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias por el espacio. Nosotros hacemos la última pausa, venimos para cerrar el programa.